Mi hermana y yo tenemos un negocio de venta, instalación y mantenimiento de alfombras en el estado de Puebla. A finales de 2014 nos contactó un cliente que necesitaba alfombrar 6 pisos de un hotel. La cuestión era que nosotros no fuimos el primer proveedor que ellos contactaron. La empresa, a quien incluso ya le habían dado un adelanto, les quedó bastante mal. Necesitaban que empezáramos a trabajar de inmediato para tener listo el edificio antes de la inauguración. Por aquellas fechas recuerdo bien que no habíamos tenido tanto trabajo, por lo que un gran contrato como lo fue aquel parecía como caído del cielo. El detalle era que no todos los modelos y colores estarían disponibles en las cantidades que se necesitaban para cubrir los 6 niveles. Para explicárselo al cliente fue necesario salir de inmediato rumbo a Tehuacán. Nos llevamos un catálogo de muestras. En el camino mi hermana se puso a llamarle a nuestros proveedores para verificar existencias y con ello tener una idea de lo que podríamos ofrecerle al cliente con tan poco tiempo de anticipación. Llegamos a las 8 de la noche al hotel. Recorrimos el edificio, tomamos medidas, platicamos con el gerente y le explicamos lo que podríamos lograr con un presupuesto estimado. A la 1 de la mañana estábamos de regreso a Puebla. Veníamos bastante entusiasmados porque casi era seguro que firmaríamos contrato el lunes siguiente, mismo día en que empezaríamos a trabajar. Desde que agarramos pista nos encontramos con que ambos sentidos de la carretera se encontraban vacíos y solitarios. La típica cantidad de viajeros parecía haber sido ahuyentada por un cielo que oscurecía el camino. Un montón de nubes negras se fue apiñando rápidamente sobre la interminable senda. Esperando tener tiempo suficiente para librar la tormenta o escapar del sitio donde caería, me fui tendido por la recta. Mi hermana estaba en una llamada, recuerdo perfectamente. Debió haber estado hablando con alguno de los muchachos que empleábamos por temporadas. De pronto se cortó la comunicación. Eli de inmediato constató en su teléfono que habíamos sobrepasado el límite de alcance de la última antena celular. Habían pasado casi 30 minutos desde la última vez que nos cruzamos con otro vehículo. A lo lejos aparecieron las intermitentes de un coche que parecía haberse salido de la pista. Conforme nos fuimos acercando nos pareció también ver a un hombre colocando los triángulos de seguridad sobre el camino y a una mujer levantando y agitando los brazos para llamar nuestra atención. Bajamos la velocidad y nos estacionamos frente al vehículo en cuestión. Antes de hacer alto total, mi hermana me preguntó si me había dado cuenta de que era un coche idéntico al nuestro. Lo había notado efectivamente, un Sentra color negro modelo 2012. Lo que ninguno vio al momento, pero que instantes después nos sorprendió al bajar del coche, fue que las placas también eran muy similares. HGC 3612 en el auto averiado, HGC 3611 en el nuestro. Las luces intermitentes de ambos coches era lo único que iluminaba ese tramo de recta. Lo demás parecía inexistente, como si el camino hubiera sido devorado por el vacío absoluto. Cuando nos acercamos al otro carro para ofrecer nuestra ayuda, no hallamos a las personas que habíamos visto minutos atrás. No estaban dentro del vehículo ni en sus proximidades. La escena nos pareció extraña, por decirlo menos. Antes de volver a nuestro propio coche, Eli echó un vistazo dentro del Sentra con terminación de placas 3612. «Mira», me dijo mientras metía la mano a través de la ventana abierta del copiloto. Lo que ella quería que viera era un objeto que se encontraba sobre el asiento. Se trataba de un catálogo de alfombras como el nuestro,
como el que ella misma había marcado para mostrárselo al gerente del hotel. Ambas puertas tenían las ventanas abajo y los seguros arriba. Ellie abrió, tomó asiento y quiso encender las luces interiores para inspeccionar mejor. En otras circunstancias jamás hubiéramos hecho algo parecido, jamás nos hubiéramos atrevido a revisar algo que bien podría ser una escena del crimen. Sin embargo, había algo con ese carro que justo estaba despertando en nosotros una sensación de confusión, duda y misterio. Al igual que con nuestro auto, las luces interiores no servían. En los asientos traseros había un folder con documentos, hojas membretadas, recibos, facturas, todos estos con la dirección de nuestro negocio, con nuestros teléfonos, nombres e incluso nuestras firmas. Casi con un movimiento sincronizado, ambos nos apartamos del vehículo. Por un instante sentimos como si estuviéramos dentro de uno de esos sueños que súbitamente se convierten en pesadillas. No vi el momento en que lo extrajo, pero mi hermana ya llevaba bajo el brazo la carpeta con documentos y estaba dispuesta a volver a nuestro carro. Mientras, yo todavía tenía esperanzas de volver a ver aparecer a la pareja que nos había pedido que nos detuviéramos. Miraba el resto del paisaje a la orilla del camino cuando escuché a Ellie gritar a una distancia de unos 10 metros más o menos. «El carro, nos robaron el carro», decía asustada y desesperada. No tardé en alcanzarla, tampoco tardé en notar que efectivamente en donde habíamos estacionado nuestro vehículo ya no quedaba nada. Qué raro, pues yo aquí tengo las llaves. Además, nunca lo escuchamos arrancar. Al momento, saqué el juego de llaves, apreté el botón de pánico con la esperanza de ubicar nuestro propio coche dentro de la vasta oscuridad. ¿Qué hubieras pensado si hubieras visto lo que nosotros vimos? La alarma del carro abandonado empezó a sonar. Misteriosamente, esa misma llave que tenía en la mano, la de mi carro desaparecido, sirvió para encender el otro vehículo, el de placas 3612. El kilometraje andaba en un rango similar. Los documentos en la guantera tenían mi nombre. En la cajuela había una cortadora y un par de rollos de alfombra de muestra, precisamente lo mismo que nosotros traíamos en el otro carro. No pareció lógico ni adecuado lo que hicimos, pero aún así lo hicimos. Encendimos el motor del Sentra que encontramos abandonado a mitad de la carretera y en él nos fuimos a casa. Desde entonces mi hermana y yo hemos pasado y repasado ese acontecimiento. Hemos revisado cada posibilidad, pero ninguna nos convence. Puedes descartar la idea de que veníamos cansados o de que nos lo imaginamos. Una tarde, varias semanas después del incidente, Ellie encontró una fotografía que le tomó a sus hijas, donde en el fondo claramente se ve que las placas de ese Sentra eran HGC 3611. Después del acontecimiento anduvimos circulando las placas HGC 3612 un par de años más hasta que vendimos el vehículo en 2018. Mi primo trabajó hasta 2009 en la PFP, la Policía Federal Preventiva. Cuando se encontraba en Morelos estuvo laborando en operativos de carretera. Hace unas semanas me preguntó si escuchaba este canal, el de Alguien te observa en la oscuridad.
Me dijo que él tenía una historia que le había ocurrido en la México Cuautla y quería que yo le ayudara a escribirla para mandártela. Resulta que una noche, mientras él y su compañero patrullaban un tramo de la carretera, se encontraron con un siniestro. Una larga y humeante marca de neumáticos pareció indicar que el accidente acababa de ocurrir. A un costado del camino había una camioneta volcada sobre su propio techo. Del cofre salía humo, además de que el tanque parecía estar derramando combustible. Mi primo cuenta que, bastante alarmado, regresó a la patrulla para reportar el incidente mediante el radio. Como si el aparato hubiera estado desconectado, su solicitud no llegó a ningún lado. El botón no daba tono y el radio no proyectaba ningún ruido, ni siquiera de estática. Su compañero se acercó para reportarle que no había nadie dentro del vehículo. Una de las cosas que suelen suceder en las volcaduras, según mi primo, es que la gente sale disparada del carro. Mientras uno de los dos seguía intentando comunicarse para pedir los servicios de emergencia, el otro volvió con una noticia tan desagradable como perturbadora. Ya no había camioneta volcada en el camino. Mi primo dice que no fue como si de pronto alguien la hubiera liberado de la zanja. Parecía como si el suelo se la hubiera tragado. Las vallas de contención se veían intactas, los árboles y arbustos como si nada, las marcas de neumáticos en el pavimento se habían ido. No más de 2 minutos adelante, a lo lejos, mi primo y su compañero divisaron las luces de una camioneta que se acercaba al punto a toda velocidad. El conductor no bajó el ritmo a pesar de que la patrulla obstruía un carril completo. En un momento, por querer esquivarla, perdió el control, se estrelló contra el muro, rebotó, se salió del camino, arrancó las vallas de metal, giró en los aires, arrancó vegetación. El vehículo quedó boca arriba, las llantas no dejaban de girar, zumbaban endemoniadamente como si el conductor estuviera pisando a fondo el acelerador. No solo la camioneta era la misma que habían visto momentos atrás, sino que el accidente había seguido la misma trayectoria, había golpeado los mismos puntos, había quedado en la misma posición que lo que por un momento los policías creyeron haber imaginado. Mi primo seguía sin poderse comunicar, hasta que como por arte de magia una voz sonó en el radio. Era su propia voz. De hecho, era precisamente la misma frase que él había usado para reportar el primer accidente. A eso le siguió la confirmación de los servicios de emergencia. Si eres como yo, créeme que tampoco le entendí la primera vez que me lo contó. Dice que ellos vieron el accidente antes de que éste se produjera. Sin embargo, algo mantuvo en espera el mensaje que mi primo mandó por el radio. Una vez que el accidente ocurrió en nuestro tiempo y en nuestra realidad, el mensaje fue liberado. Por eso él escuchó su propia voz en la transmisión, aun y cuando tenía unos minutos de haber sido enviado. Era de esperarse que en lugares tan extensos y tan solitarios ocurrieran eventos que nos obliguen a pensar en el tiempo y el espacio, en cómo no siempre estos dos corren sin dificultad, sin un error, sin una arruga que nos permita percibir con nuestros propios ojos los fallos en la realidad. Nos escuchamos pronto. Alguien te observa en la oscuridad.